te empeñas en venir por aquí. Ya sabes lo que dicen los periódicos. Lo del asesino risueño ese. Vamos, no me dirás que ahora te crees lo del tío ese. Sí. ¿Qué es ese ruido? Nada. Mira. Cariño, deja de hacer el tonto. John, ¿qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? John. Dios. Vaya con el asesino risueño. Pues está bien empleado. Para andarse paseando por la noche haciendo sabe Dios qué debe estar durmiendo. Todo por culpa de esos asquerosos clubs nocturnos. Elmer, ¿cuánto tiempo piensas seguir sentado ahí sin hacer nada? Podrías echarme una mano a recoger nuestra casa, ¿no crees? Me paso todo el día recogiendo tus cosas, limpiando la porquería que dejas. ¿Y no piensas ayudarme? Quítate de en medio para que pueda limpiar tranquila. ¡Cállate, cállate, cállate! Así que ahora cállate, cállate. Y el señorito se queja de la comida y el servicio. ¿Por qué no te vas a un hotel a vivir? Elmer, vuelve aquí. ¡Elmer! 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 Todos los días la misma matraca. Mi mujer me dice lo cerdo que soy. Todos los días tengo que aguantar que soy el peor marido del mundo. ¡Estoy harto! Tengo que acabar con ella. ¿Ya estás aquí? Pensé que tendría más tranquilidad esta noche. Límpiate los zapatos antes de entrar. Supongo que te vas a la ciudad como cada semana. Sí, no voy a cenar nada. Estaré fuera un par de días, como siempre. Revisa todo bien. Que por tu culpa me estoy perdiendo el capítulo de la señora Duffy. No te preocupes, cariño. Volveré en un par de días, como siempre.
Hola, buenas tardes. Soy Elmer Krabs de la habitación 420. Sí, perfecta, como siempre. ¿Podría despertarme mañana a las 8 de la mañana? Vale, muchas gracias. Buenas tardes a usted también. El color me vuelva las mejillas. Te portas como niño mimado. Puedes suplicarle a los Daly que lo inviten. Tal vez se molesten si va como hígado molido. Será un placer muy grande. Pueden traer a su estimado abuelo, no faltaba más. De ningún modo, me sentiré muy honrada. Albert, temo que esos dos sean muy comprometidos. Me acaba de enseñar la señora y me comprometí a invitar a su abuelo. ¿Qué te parece? ¿No pudiste casarte? Con esa historia tan patética, me dijo, cuando uno vive con alguien durante siglos, se le considera de la familia. ¿Qué habrá querido decir esa mujer? Oíste mal, olvídalo, querida. De seguir así las cosas, solo falta que tengamos tormenta la noche de nuestro baile. Pero qué rayos tan lindos. Ojalá parta nuestra casa. Eddie, ¿te gusta mi disfraz de Priscila? Cursi, ¿por qué no vas con... Sí, diga. Ah, recepción, sí, la hora. Sí, sí. Sí, sí, he dormido bien, gracias, gracias. Buenos días. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say good night. So good morning. Good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning. Good morning To you and you and you and you. Good morning. Good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana In the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Noticia de última hora. El asesino risueño ha vuelto a atacar esta noche. Una mujer ha sido hallada muerta en su casa estrangulada con una cuerda.
La marca del asesino, el triángulo pintado en la frente, la identifica como su última víctima. La mujer de 50 años de edad vivía con su marido del que aún no se tienen noticias. Seguiremos informando. Se lo han creído. Por fin me he librado de ella. Ay, iré a dar una vuelta por la ciudad y después iré a casa para dormir todo lo que no dormí esta noche. Buenos días. Buongiorno. Good morning. Good morning to you. Mi mujer, Emily, ¿dónde estás? Ha sido culpa mía por haberte dejado sola. Nah, demasiado forzado, muy afectado. ¿Emily? ¿Mi Emily? Oh, no puede ser, Dios mío. Quizá con un poco más de sentimiento. Vaya, pobre diablo. Hoy tengo un buen día. ¿A dónde te diriges? Hasta el bosque de allí delante. ¿Podría parar su coche allí, señor? Vaya, chaval. Ya estamos. Lo que no entiendo es por qué quieres que te deje en un lugar tan descampado. No te preocupes. No voy a estar solo. ¿Qué quieres decir?